unos detallitos chiquititos, ¿sí? Como el término hipoxia, que recién decíamos que, bueno, eso, el déficit de oxígeno en los tejidos, a partir de 4 posibilidades diferentes. Esto en este momento no lo vamos a ver, porque ustedes creo que esto lo van a ver en práctica integrada, cuando vean insuficiencia respiratoria, seguramente vayan a ver un poquito de esto, yo lo voy a repasar muy rápido, porque o lo vieron o lo van a ver. Tenemos una hipoxia hipoxémica, ¿sí? Que generalmente es cuando la deficiencia de oxígeno, como dice acá, de la sangre arterial, es secundaria a que el oxígeno que yo estoy inspirando es muy pobre, ¿sí? Por ejemplo, esto me puede ocurrir si yo me voy, no sé, en alturas, no sé, empiezo a subir, estoy a 1000 metros sobre el mar, el oxígeno empieza a escasear y voy a tener una hipoxia hipoxémica, porque el problema está afuera, obviamente repercute a mí. Cuando hipoventilo, ¿no? La hipoventilación alveolar, esto se da mucho en las neumonías, puede darse, donde el paciente hipoventila, pero porque el alvéolo está ocupado con exudado. Desequilibrio BQ, ¿sí? Recuerden que V barra Q significa ventilación barra perfusión, y el desequilibrio tiende a hacer que haya un exceso de perfusión por encima del de ventilación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen, tengo un paciente con desequilibrio BQ, escuchen que el médico pasa la guardia y dice eso, o les dice a ustedes, mirá, sí, el paciente está en grave deterioro BQ, como pasa con el paciente con COVID, y por eso lo pronan, ¿sí? Tiene un exceso de perfusión por encima de ventilación, entonces en la pronación o las terapias que yo inicie en este paciente, lo que van a tratar es minimizar el exceso de perfusión sanguínea pulmonar para facilitar que haya mejor ventilación. Bien, eso es una hipoxia hipoxémica. Luego la hipoxia circulatoria, que es debida a una alteración en la perfusión tisular, un paciente con insuficiencia cardíaca, hipotenso, shock cardiogénico, severa hipotensión arterial, ¿qué hace? Descender la presión con la cual la sangre circula y los tejidos dicen, che, no me llega sangre con oxígeno. Y no, porque hay un deterioro en la circulación. No porque no haya oxígeno en la sangre, sino porque hay un deterioro en cómo la sangre circula. Se llama hipoxia circulatoria, ¿sí? Y la otra tenés la hipoxia anémica, que es cuando el problema está en la capacidad que tienen los hematíes, los glóbulos rojos, en transportar la sangre. Y cuando sucede eso, cuando tengo una hemoglobina muy bajita, por debajo de los 10 gramos decilitro, ya te están mirando como que te falta hemoglobina, ¿sí? Entonces, son las 3 formas de hipoxia que tenemos. Luego la hipoxemia, habíamos dicho que era la PO2 menor a, ¿cuánto habíamos dicho que acá hay que corregir? 80 Muy bien, 80 80. milímetros de mercurio, ¿sí? Con saturaciones que seguramente vos vas a estar mirando que ya están por debajo de los 90. Ya menos de 95, míralo con cariño el paciente. Menos de 90, pensá que el paciente ya la hipoxemia está, aunque no le hagas la gasometría, si satura menos de 90, la hipoxemia está instaurada, ya la PO2 está por debajo de los 80 milímetros de mercurio. La relación ventilación-perfusión la acabamos de explicar, el problema de que hay pacientes que aumentan su capacidad de perfusión por encima de la ventilación y entonces se ven perjudicadas con formas de hipoxia hipoxémica, ¿sí? Y la insuficiencia respiratoria como tal ya la hemos definido, que siempre se define a partir de valores gasométricos con PO2 menores a 80 y PCO2 mayores a 50, es decir, tenés un paciente con hipoxemia e hipercapnia, ¿sí? Esa es la insuficiencia respiratoria completa, con tipo 1 y tipo 2 ya en escena. Muy bien. ¿Entendimos todo esto? Yo sé que es mucho, hay que darse tiempo. Mira que este tema es complejo, yo aprovecho lo que ya saben, más lo nuevo que se está aprendiendo, pero no se trata que hoy vos digas, ya tengo oxigenoterapia al dedillo. Sumá todo lo que ya sabías a lo nuevo por aprender. Y mi consejo siempre lo mismo, sentate, escribilo, que vas a ver que cuando lo escribas una vez, te lo vas a ir explicando en simultáneo. Y si querés un poco de sadomasoquismo, bueno, volvé a ver y escuchar este video, ¿no? Bueno, clasificación de dispositivos. Habíamos dicho, ¿ves? En la definición, que podíamos usar dispositivos que pueden ser considerados de bajo o de alto flujo de oxígeno. ¿Ves? Estamos desarmando la definición.
¿Qué es esto de bajo y alto flujo? Yo ya les dije que tenía que ver con el flujo de oxígeno que transita por estos dispositivos. Tenemos de bajo y de alto flujo. Vamos a los de bajo flujo, ¿sí? Son aquellos que son muy conocidos, como la cánula nasal, por ejemplo, es un dispositivo de bajo flujo. Y después hay otras dos más que son de bajo flujo, pero son conocidas por imagen, que son aquellas que tienen bolsas de reservorio. Ahora ya las vamos a ver. Lo importante de las de bajo flujo, que son sistemas que, si bien administran oxígeno puro, obviamente, las fracciones inspiradas que alcanzan pueden ser, van a los extremos, o muy poquitas, como la cánula nasal, que alcanza hasta un 34%, o bien hasta un 60% y 100%, como lo van a hacer las máscaras con bolsa de reservorio. Lo importante es que cuando uso dispositivos de bajo flujo, ¿sí? El patrón por el que yo ventilo puede modificar absolutamente la FiO2 que yo le quiero dar al paciente. Entonces, ¿en qué pacientes usamos de bajo flujo? Bueno, en aquellos que tienen un patrón ventilatorio espontáneo y suficiente con presión negativa para aprovechar la FiO2 que yo le estoy dando. En cambio, los dispositivos de alto flujo no solamente se caracterizan por tener un flujo importante de oxígeno, ¿sí? En cuanto a litros por minuto, sino que la concentración de FiO2 es constante y el patrón ventilatorio del paciente es independiente. Si yo tengo un paciente que estoy diciendo, che, no me gusta cómo ventila, está muy disneico, le cuesta respirar, bueno, los dispositivos de alto flujo son los más indicados porque la FiO2 le termina por llegar, ¿por qué? Por presión, porque realmente las presiones están modificadas. Entonces el paciente tiende a ventilar con más comodidad y se asegura la FiO2 más allá de cómo me ventile mejor o peor. ¿Entendimos esta partecita de la diferencia entre lo bajo y lo alto del flujo en cuanto a dispositivos? Sí, profe. Bien. Avanzamos. Hay cosas que no vamos a ver. Vos decís, che, 23 diapositivas vamos a terminar muertos. No, hay cosas que vamos a dejar para más adelante. En la medida que avancemos con el programa, vamos a retomar esta clase. Yo decía, bueno, ahora vamos a ver esto porque lo hace al cuidado de enfermería de estos pacientes. Por ahora vamos a ir a lo más básico para el tratamiento de paciente con bronquiolitis, que está en clínica, que está en guardia y que no requiere terapia intensiva. Repasamos entonces bajo flujo, tenemos la cánula nasal, la máscara con re-respiración y máscara sin re-respiración. Se dice así, ahora vamos a ver los nombres y le vamos a explicar por qué. De alto flujo, máscara con dispositivo Venturi, esta es la más conocida del mercado. Cánula nasal de alto flujo, que es la que ustedes tienen acá, que vamos a repasar un poquito, vamos a ver cómo funciona el miércoles, ¿sí? Esto que está acá, que nosotros decimos CAFO, ¿sí? Sistema CAFO, le decimos nosotros en pediatría actualmente, es un sistema que se llama cánula de alto flujo nasal, ¿sí? O cánula nasal de alto flujo, CAFO, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se arma, cómo funciona, lo vamos a ver el miércoles antes de empezar derrame pleural. Pero ya sabes que, acá, que ese dispositivo, la cánula nasal de alto flujo, es de la misma familia que la máscara de Venturi. También el CPAP nasal, el BiPAP nasal, el Total Mask, la asistencia ventilatoria mecánica y la bolsa máscara autoinsuflable, ¿sí? La mal llamada AMBU, es un dispositivo de alto flujo. Y el halo también es un dispositivo de alto flujo que se usa mucho en niños. Después se lo vamos a mostrar. Vamos a un poco todos los recursos que tenemos que tener disponibles y reconocer que van a ayudar al tratamiento de la oxigenoterapia. Pues yo puedo decir, mira, tengo acá la máscara Venturi, pero necesito un montón de otros recursos que me van a ayudar a que eso funcione. Tenemos desde dispositivos que modifican y calientan, ¿sí? Estos son humidificadores y calentadores, que tienen acá un reservorio donde se deposita agua bidestilada, no solución fisiológica. Recordá, acá va agua bidestilada para el calentador humidificador, y esto se conecta a la electricidad y se calcula una temperatura, realmente está entre los 28 y 32 grados de temperatura, y entonces el oxígeno se humidifica y calienta. Y recuerden, ¿por qué es importante que el oxígeno, principalmente cuando está alto flujo, sea humidificado y calentado? Pregunto a la sociedad de alumnos que tengo hoy presentes, a la comunidad.
Porque cuando nosotros respiramos supuestamente, normalmente al inspirar tenemos los cilios que humidifican naturalmente el aire que ingresa. Y Los, entonces, los cilios no humidifican, es más, los cilios atrapan partículas extrañas. Primero recuerden, el aire que nosotros respiramos tiene una humedad. Ya naturalmente tiene una humedad, hay días que tienen 90% de humedad, 50% de humedad. Entonces el aire ya está humidificado, ¿sí? Cosa que el oxígeno central no sale humidificado, sale como seco. Y luego, ¿cómo sale el oxígeno central o que está atrapado en un tubo? Frío, para conservar. Las moléculas de oxígeno cuando se enfrían se hacen más chiquitas y son más comprimibles, ¿sí? Por eso yo en un tubo puedo tener oxígeno para, no sé, un día completo. ¿Por qué? Porque está comprimido a partir de que se lo enfrió. En cambio, el oxígeno cuando se hidrata y se calienta, se expande. Por eso el oxígeno siempre sale del sistema central. Acuérdate que todo lo verde es oxígeno y lo amarillo es... Si esto es oxígeno, esto es universal, ¿eh? Verde es oxígeno, amarillo... Aire comprimido. Perfecto, pero lo voy a usar mezclando, principalmente cuando el paciente esté conectado a un respirador. Y rojo es el... El aspiración, para aspirar, profe. Muy bien, la aspiración central. Perfecto, estos colores son universales. Volvíamos entonces que el aire tiene humedad y el calor, cuando vos respirás por las vías aéreas principalmente altas, la vascularización de tu vía aérea alta actúa calentando el aire que ingresa. Además, el aire tiene una temperatura. Si hoy está haciendo 18 grados, ya tiene 18 grados más. La temperatura que gana por la vía aérea, mucho más. Cuando sale del oxígeno central, sale frío y seco y no tiene mucho del ambiente para calentarse. Y acuérdense que el oxígeno o los gases que vos inhales fríos y secos atentan contra la mucosa respiratoria. Mirá que esto es pregunta siempre parcial, por favor, ténganlo muy en cuenta. Alteran la mucosa ciliar, el aire frío y seco, primero altera la mucosa ciliar. Esas cilias que decía la compañera están en toda tu mucosa respiratoria. ¿Qué hacen? Capturan cuerpos extraños e invitan a toser para expectorar el cuerpo extraño, ¿sí? Cuando el aire está frío y seco, se aplanan y no funcionan. Y después el aire, principalmente frío, el oxígeno estamos pensando, promueve broncoespasmo, ¿sí? Entonces vos tenés un paciente que altera su capacidad ciliar y para colmo lo invitas a que tenga broncoespasmo. Por eso se invita a que los dispositivos de alto flujo, pero también los de bajo, como las cánulas, cuando superan el litro por minuto, principalmente en pediatría, esté humidificado y calentado, ¿sí? Generalmente calentar necesitas el equipo. Por lo menos, si no tenés para calentar, ¿qué vas a usar? Acá lo tenés, el vaso humidificador, ¿sí? Acá tenés, esto que ves acá, ¿cómo se llama? Flumíter de oxígeno. Esto regula los litros por minuto, que tenés de 0 a 15 litros por minuto. ¿Ves? Acá lo tenés más cerquita, ¿lo ves? Litros por minuto. Mira, acá tenés uno de alta magnitud hasta 25 litros por minuto. Generalmente es de 0 a 15 y hay uno que es de alta precisión que va de 0 a 3 litros por minuto, que es el que usamos mucho en neo y en pediatría. ¿Sí? Entonces, si no tenés para calentar, por lo menos humidifica con el frasco humidificador. ¿Y acá qué va? ¿Fisiológico o agua? ¿Qué habíamos dicho? Solución fisiológica, por. No, agua destilada. Agua bidestilada, perdón. Agua destilada o bidestilada. Ojo, ojo, que no me hagan como un alumno de la tarde que me dio un infarto agudo de miocardio, después me recuperé y acá estoy, que me dijo que le ponía agua del grifo. ¿Sí? No, no, por favor, no. Agua destilada o bidestilada, no agua del grifo. Muy bien. Entonces, y lo que después vemos acá, ¿sí? Son los manómetros de presión, que son los también llamados manurreductores, que reducen la presión con la cual sale
el oxígeno principalmente de los tubos. Esto lo van a ver cuando tenemos tubos de oxígeno, ¿sí? Cuando tenemos acá, ya no usamos. Directamente el flumíter se conecta. Salvo que lo conectes al respirador, que ahí sí se usa un manu reductor. Para la conexión del respirador, que está acá, se ve en verde, ¿sí? Usamos un manu reductor para el respirador. Y actualmente ya casi no se usan, se conectan directamente las tubuladuras a la salida del oxígeno. En cambio, los flumíters, acá tenés uno, acá tenés otro, controlan los, también se les llaman flujómetros, ¿sí? Flujómetros, flumíter, todo lo mismo, controlan los litros por minuto que vos consumís. ¿Bien? Otros equipos, ¿qué tenemos acá y qué tenemos acá? Acá y acá. ¿Un saturómetro? Muy bien, saturómetro, ¿sí? Parte del equipo que vos tenés que contar. Recordá que en algún momento puede surgir una pregunta que te digan, bueno, ¿qué equipos reúne usted para recibir un paciente con bronquiolitis que le derivan de la guardia en estado moderado? Bueno, tenés que empezar a nombrar muchos de estos equipos, ¿no? La oxigenoterapia, humidificado, calentado, sistema de saturometría, flumíter, ¿sí? Manos reductores si tengo tubos de oxígeno, porque mira que te puede aparecer un caso que te diga, usted cuenta con un tubo de oxígeno. ¿Qué dispositivos reúne para recibir al paciente? Necesito el manoreductor, el manómetro, el flujímetro, el dispositivo de oxigenoterapia, la cánula nasal, el saturómetro. ¿Sí? No te olvides de eso. ¿Sí? El frasco humidificador o el equipo que humidifique calienta, todo eso es pertinente. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la cánula nasal. La cánula nasal, esto vamos a ir rápido porque ya lo vieron ustedes, ¿sí? Ahora un momento que tengo... Dame un segundito que estoy... Esperen que respondo un mensaje que me están pidiendo después. Orden. Listo, perfecto. Estaba respondiendo a mi jefa, por eso. Bien, ya están confirmados que los parciales son en la escuela, ¿eh? Y los recuperatorios también. Confirmadísimo ya eso. Así que vayan agendándose. Lo que le vamos a publicar dentro de poquito es qué grupo entra en qué horario y cuál segundo grupo entra en qué horario, porque tienen que limpiar el aula 7, que está en el primer piso, enfrente de la oficina tercera. Bien. Sigamos. Cánula nasal, es dispositivo de alto flujo. Son cuando lo típico que solemos preguntarnos es, bueno, ¿y qué beneficio tiene y qué contra tiene? Bueno, son cómodas relativamente, son para tratamientos breves pero también prolongados, permite alimentarse, hablar, deambular sin interrumpir el tratamiento, ¿sí? Pues yo puedo comer y tener la cánula, puedo dormir y duermo bastante más cómodo. ¿Cuál es el problema? Que tiene una fracción inspirada acotada, ¿ves? Hasta 3 litros por minuto, que es lo que se sugiere. Alcanzás un 32% de FiO2. Esto es importante, mirá que lo que tenés que ir sabiendo de a poquito, porque vos tenés que tener idea de qué vas a ofrecerle al paciente y qué capacidad tiene. ¿Sí? Generalmente hasta 3 litros por minuto es como ese máximo que en pediatría usamos. No le vamos a pedir un 4 o 5 litros, porque genera mucha turbulencia y no le sirve al paciente y se lo saca. ¿Sí? Principalmente los niños. Y los adultos, parece que les molesta mucho. El problema, entonces, una FiO2 acotadita, hasta el 32-34%, dermatitis de contacto, ¿sí? Hasta provocar úlceras por glúteo. Pensá que eso está todo el tiempo apoyando sobre la piel, puede generar dermatitis de contacto. ¿Dermatitis qué es? Les pregunto a ustedes. Inflamación de la dermis. Muy bien, una respuesta inflamatoria de la piel, muy bien. Entonces, y hasta una úlcera por decúbito, ¿sí? Principalmente en las narinas. Ya vimos la FiO2 que proveen, la concentración de oxígeno aumenta hasta un 4% por cada litro más que le damos, y humidificar y calentar cuando se supere el litro por minuto, ¿sí? Se usa mucho en las enfermedades obstructivas, como bronquiolitis, bronquitis del adulto, bronquiolitis nosotros, EPOC, asma, ¿sí? Es un recurso económico, accesible, no es algo que sea inalcanzable para un servicio.
Seguimos con las máscaras ahora de respiración. Permiten que algo respire. Y también seguimos en las de bajo flujo. Fíjate que cómo es la imagen, ¿sí? Tenés la máscara con las ventanas abiertas, estos agujeritos se llaman ventanas, ¿sí? Y acá tenemos la tubladura que trae el oxígeno puro, entra a la bolsa y cada vez que yo inspiro, el oxígeno que está atrapado en la bolsa va a la máscara y yo lo respiro. Y cuando yo expiro, ¿sí? Mucho sale por las ventanitas de la máscara, pero un tercio vuelve a la bolsa. Y acá entonces hay una mezcla de gas expirado por mí con CO2 y el oxígeno que viene de la fuente. Eso permite lo que se llama sistema de respiración, ¿sí? Entonces, acuérdate, ¿cuál es la clave de los sistemas de respiración? Es que no hay mecanismos valvulares que impidan que el aire que yo expiro vuelva a la bolsa, se mezcle, y esa mezcla hace que la FiO2 no supere el 60% con 6 a 10 litros por minuto. Recordad que esta bolsita tiene que estar insuflada, no puede estar, vos lo ves al paciente que está acostado y la bolsa está en costado toda desinflada. No, o se colapsa toda cuando respira. La bolsa tiene que estar como, entre comillas, hinchadita, tiene que estar insuflada de oxígeno. ¿Y cómo lo lográs? Con 6 a 10 litros por minuto más lo que expira el paciente. Entonces, ahí está el secreto. Estas máscaras no tienen mecanismos valvulares. Acuérdate, no tienen mecanismos valvulares, dan una FiO2 hasta el 60%, necesitan de 6 a 10 litros por minuto, lo vas a manejar con el flujímetro. Y un tercio de lo que vos respirás, tu exhalación, un tercio de lo que exhalás o expirás, vuelve a la bolsa, se mezcla y eso mantiene la FiO2 hasta 60%. Es muy útil en intoxicaciones por monóxido de carbono, traumatismos encefalocranianos, TEC, significa eso, traumatismos encefalocranianos, hipoxemias severas o infarto agudo miocardio, ¿no? Pensando en un adulto. Luego tenés como una prima hermana, ¿sí? La prima hermana es la máscara de no respiración. Fíjate que esta dice no respiración. Y sigue siendo de bajo flujo, porque la FiO2 es aproximada, no hay certeza. Y además, si el paciente respira disneicamente, peor todavía. La FiO2 pierde mucha más certeza de la poquita que teníamos. A diferencia de esta, mira, ¿qué notas acá en las ventanas? ¿Tiene algo en las ventanas que la otra no tenía? Válvulas. Muy bien, perfecto, gracias. Tiene válvulas externas y también tiene una valvulita que está acá adentro, que está entre la máscara y la bolsa, acá adentro donde está esto negrito o verde. Entonces, la máscara de no respiración tiene mecanismos valvulares, tiene 3. 1, 2, 3, ¿sí? Estas son externas y se abren cuando el paciente cuando exhala, cuando hace las valvulitas que están por fuera, se abren y dejan escapar todo lo que vos exhalás. Y acá en el medio tiene una válvula que cuando yo exhalo, esa válvula se tapa y evita que lo que vos expirás vaya a la bolsa, porque se tapa con la exhalación y sale por las ventanas. Cuando yo inspiro, las valvulitas laterales se colapsan, cierran las ventanas, no deja entrar aire de afuera y la valvulita que está acá en el medio hace así, plan, se abre. Entonces, cuando se abre, el aire, el oxígeno puro que está viniendo del flujímetro y está en la bolsa, sube al paciente. Entonces, estos sistemas son valvulados, unidireccionales, permiten que la FiO2, mirá, vos llegue al 100%, a diferencia de la otra que llegaba al 60%, son para tratamientos ultracortos. ¿Por qué? Porque el exceso de fracción inspirada puede intoxicar al paciente. Esto es para, no sé, 2, 4 horas, es una intoxicación grave de monóxido de carbono, un infarto reciente, un TEC muy deteriorado, pero no es para estar un día con esto, no, porque el paciente se te va para el otro lado, una alcalosis respiratoria que te deja de respirar.
Tratamientos ultracortos, contiene sistemas valvulares unidireccionales, porque se abren en una sola dirección y se cierran en una misma dirección, y estas se abren para exhalar y se colapsan, se cierran cuando vos inspirás, ¿sí? Muy bien. Y para terminar, porque todo lo que sigue después es más para, vamos a ver un poquito el miércoles y después esto más complejo, para más adelante, entramos a los sistemas de alto flujo, ¿sí? Salimos la de bajo flujo, que acordate que el problema, el paciente tiene que ventilar eupneicamente, la disnea estorba, ¿sí? Es decir, quita la certeza a la FiO2. En cambio, la máscara de Venturi, o máscara con dispositivo de Venturi, porque este es el dispositivo de Venturi, ¿sí? Es un dispositivo de alto flujo, es decir, permite certeza en la FiO2 que le vas a dar, más allá de cómo ventile el paciente. Además, las FiO2 son predeterminadas, no es que vos digo, bueno, más o menos, si yo pongo 1 litro como en la cánula, tenía 24 de FiO2. Es todo aproximado en los de bajo flujo. En cambio, el alto flujo, si yo pongo, no sé, el Venturi naranjita, vas a ver que te dice, si usted lo pone esto a 8 litros por minuto, va a tener 50 de FiO2. ¿Sí o sí? ¿Sí? No es aproximado, da certeza absoluta. Cada color tiene una FiO diferente, no sé, el verde es 40, este es 50, el máximo es 50, después hay 38, 34, ¿sí? 44. Cada color hay que mirar porque te dice a cuántos litros por minuto poner en el flujímetro y cuánta FiO2 te va a otorgar. Mezcla el área ambiental siempre, nunca tapen. Ven que esta máscara tiene también ventanas. No la tapen. Hay muchos lugares que le ponen cinta adhesiva para aumentar las FiO2. No, señores, no hagan eso, porque ¿qué puede pasar si yo tapo acá? Les pregunto a ustedes, ¿qué puede pasar? Si tapo la ventana, ¿qué sirve para mezclar con el gas ambiental? Lo que expira el paciente se lo vuelve a ventilar, entonces lo terminas intoxicando con el propio monóxido que el paciente expira. Si alguien te dice, Diego, le voy a tapar las ventanas a la máscara de Venturi para que tenga más oxígeno, sí, 2 minutos vas a tener una FiO más alta, pero cuando el paciente empieza a concentrar lo que expira en la máscara, lo vas a empezar a intoxicar con monóxido, del mismo que fabrica el paciente. Entonces, ¿cuál es tu recomendación? No taparlo. No No taparlo, y si querés más FiO de 50, ¿a dónde pasás? A la anterior que recibimos, a la de no Claro, respiración. a la de respiración. ¿Querés 60? Dale la de respiración. ¿Querés más de 60? Dale la de no respiración. ¿Sí? Pero nada, andar tapando con cinta adhesiva. Esas cosas no. No sirven, no funcionan y ya saben el fundamento de por qué. Y además sabemos que tenemos otros recursos. Bien, puede humidificarse y calentarse. Acá dice ver tesis. Hay una recomendación que dicen que los dispositivos, como la máscara de Venturi, como también, por ejemplo, la máscara de CPAP, te dicen, mira, no humidifiques, calentá, pero no humidifiques porque la humedad de esos gases se van a concentrar en el rostro del paciente y lo vas a tener empañado todo el tiempo y babeando agua bidestilada. Entonces, te dicen que no porque lo vas a estorbar de esa manera. Y también de que el agua, la humedad, modifica el peso de la molécula de oxígeno y modifica la FiO2 que tiene tanta certeza, la puede perder por el solo hecho de humidificarla. Son 2 tesis. Hay lugares que te dicen humidificar y calentar, no hay problema. Y vos decirle, perfecto, lo vamos a hacer. Y en otro lado te pueden decir, mira, vamos a humidificar, pero no vamos a calentar, pero no vamos a humidificar porque puede haber problemas con la FiO2. Dale la mano porque tiene razón también. Las 2 posiciones son posibles. Deja de ser cómodo porque ya hablar es un problema, moverse también y alimentarse es todo un momento. Entonces recuerden, y para tratamientos breves, estos son algunos días, nada más, 1, 2, 3 días. Después tenés que seguir eligiendo a ver qué hacemos. Recuerden, si yo tengo un paciente que tiene este dispositivo y llega a la hora de almorzar, ¿qué le puedo ofrecer al paciente? Le llega la bandeja con comida y tiene una máscara con Vectur. ¿Qué le puedo ofrecer? Una cánula nasal. Un cascón. Me encantó.
10 tiene la persona que lo dijo. Porque yo no puedo interrumpir el tratamiento, no puedo sacar la máscara y decir, bueno, coma tranquilo. No. Tengo que tener siempre una cánula nasal enrolladita y le digo, bueno, para no interrumpir en su totalidad el tratamiento con la máscara Venturi, vamos a poner la cánula nasal, ¿sí? Entonces, por un lapso de 40 minutitos, lo vas a mantener con oxigenoterapia a tu paciente con la cánula, mientras que come y luego vuelve a su máscara. Muy bien, señores. Hasta acá vamos a terminar por hoy, porque fue fantástico todo lo que estamos aprendiendo. Dejo de presentar y dejo de grabar.